Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. En este sábado 19 de septiembre, el Señor nos permite reflexionar en torno a una de las parábolas más conocidas de nuestro Salvador, la parábola del sembrador, que en realidad deberíamos llamarla la parábola de la semilla, pues el evangelista San Lucas fija la atención más en el destino de la semilla sembrada que en los gestos del sembrador. Llama la atención el hecho de que el Señor coloque esta parábola al inicio de su ministerio, advirtiendo con esto las dificultades que tienen tanto los seres humanos de su tiempo como los de todos los tiempos, incluidos nosotros, para escuchar, acoger y perseverar en la escucha y en la vivencia del mensaje de la salvación. Estamos invitados a evaluar la calidad de nuestra escucha para descubrir si somos verdaderos discípulos. Nuestra escucha deficiente o negativa será causa de la ineficacia de la semilla de la palabra en nosotros. El Señor cuenta que salió un sembrador, que es el mismo Jesús, que riega la semilla del anuncio en distintos terrenos, que se identifican con cada uno de nosotros los oyentes. La semilla cae en el camino donde ni siquiera nace, en las piedras donde nace pero no crece, en los abrojos donde crece pero la ahogan, y en contraste aparece al final el terreno bueno, en donde tiene un éxito enorme, inesperado, una cosecha increíble y milagrosa. Es claro que a la semilla no se debe el fracaso, porque ella es viva y eficaz siempre, y está hecha para producir fruto. El fracaso entonces se debe al terreno, lo que nos lleva a pensar en nuestra capacidad de escucha y de acogida de la semilla, y quizá a tomar la decisión de convertirnos para acoger la semilla de la palabra. Esta parte culmina con un grito del Señor en el que dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Este grito pretende superar el ensordecimiento que sufrimos y que lleva a escuchar de manera marginal en el camino, o superficial en las piedras, o ahogada por mil asuntos en los abrojos. Su grito hace entender que de la manera como escuchemos la palabra dependerá nuestra salvación. Los discípulos entonces le preguntan por el significado de la palabra y él les explica su modo de proponer la verdad, que no debe ser simplemente dicha, sino que se debe asegurar que quienes la escuchan la comprendan. La parábola de hecho suscita el deseo de ver, de escuchar, de conocer. El Señor distingue entre el ustedes, propio de los discípulos cercanos, y los otros, que refiere a la muchedumbre que no comprende. Los primeros están con Él, porque por escuchar se han convertido en buen terreno y están dispuestos a acoger el misterio del reino de Dios, mientras que los otros deben todavía hacer el proceso de detenerse a escuchar y luego decidirse a entrar y formar parte del grupo de los discípulos. Y las parábolas precisamente les servirán para despertarles el deseo de ver y escuchar. Finalmente el maestro explica la parábola a los discípulos. En la explicación omite al sembrador y a la siembra y concentra la atención sobre la semilla, siempre, como ya lo dijimos, buena y fecunda, pues es la semilla de su palabra que producirá fruto donde encuentre un buen terreno. La fe es la palabra acogida. Tiene fe quien acepta a Dios y su mensaje, y de la misma manera que el terreno impide el desarrollo de la semilla, así también el ser humano puede dejar de responder al anuncio y hacer estéril la palabra. La explicación se centra en el corazón humano. Los del camino somos los que vivimos de manera superficial, trivialmente, dejándonos llevar por el criterio común, como en el dicho: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Es la acción del demonio que arrebata la palabra en quien la acoge, para luego él ocupar ese puesto, y para arrebatarla se sirve del ruido ensordecedor de las palabras humanas que siembran intereses egoístas y desconfianza en Dios. Los de las piedras, notemos que las piedras representan también nuestros corazones llenos de egoísmo, que permiten una fe efímera, pero con las pruebas desiste. Ante esto solo queda orar insistentemente para vencer al demonio que siempre está en acción cuando tenemos dificultades, y orar para que el Espíritu cambie nuestros corazones en corazones de carne, capaces de amar y de abrirse al mensaje del Señor. Cuando el enemigo no puede vencer con las pruebas, intenta entonces sofocar el mensaje de manera muy solapada, utilizando algunos aliados que tiene, que son las preocupaciones, los afanes, las ansias, las inquietudes, también las riquezas y los placeres de la vida, el vestido, la mesa, los honores, etc. Estos, como sabemos, son nuestros puntos débiles.
Cuando estos aliados del enemigo atacan, el mensaje termina sofocado, casi que sin darse cuenta, pues los mismos tienen un poder de convicción muy grande, que sin restarle importancia a la palabra de Dios, de todos modos terminan por colocarla en un segundo lugar, o como algo no conveniente en el momento. Nos queda entonces la pregunta: si los frutos o la eficacia de la semilla no prosperan en nosotros, será necesario buscar y desenmascarar las resistencias que nuestros corazones estamos colocando a la escucha de la palabra. Pidamos al Señor que nos ayude a abrir el corazón, a convertirlo en ese buen terreno, un terreno que escucha, que acoge, que vive la palabra, que le permite a ella fructificar en nosotros. Y al tiempo supliquémosle que nos ayude a desterrar de nosotros todos aquellos elementos que no permiten que la palabra pueda fructificar, las preocupaciones, los afanes, las ansias, la pereza, la falta de compromiso, que todo esto podamos desterrarlo para convertirnos en fieles discípulos, a ejemplo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos ustedes. Dios les bendiga. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.